Vamos a comenzar con nuestra tercera clase magistral, integración de carpeta curatorial para exposiciones, con la profesora Paola Livas. Estas clases magistrales han sido pensadas para cubrir ciertas áreas temáticas donde pues necesitamos más información, necesitamos formalizar procesos. En este caso, el tema de la curaduría, que muchas veces la manejamos de una manera muy intuitiva, pero hay una serie de criterios formales que nos pueden ayudar a darle forma a la idea de una exposición. Tuve la oportunidad de tomar un taller con Paola hace unos meses y además de esta parte formal, ella tiene un planteamiento conceptual acerca de cómo establecer un proceso de curaduría, ¿no? Y esa es una de las razones por las que la he invitado. Y además, bueno, hemos tenido invitados de Tijuana, hemos tenido invitados de la Ciudad de México y también tenemos ahora una invitada de una ciudad del norte del país, de Monterrey, que me parece también como muy interesante que podamos establecer redes en diferentes direcciones. Paola Livas nació en Monterrey en 1995, es curadora, docente, investigadora y artista, licenciada y postulante a maestra en artes visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es directora de Deadline, un programa de exposiciones periódicas, y ha mostrado su obra en exposiciones individuales y colectivas en Costa Rica, Irlanda y México. Como curadora, ha organizado exposiciones colectivas para el Museo del Centenario, el CIESAS y múltiples espacios independientes. Ha sido acreedora a diversas distinciones locales, como la mención honorífica en la reseña de la plástica Nuevo Leonesa. Sin más, pues le doy la bienvenida a Paola Livas y le cedo la palabra. Buenos días, Paola. Hola, buenos días, Cristian, y buenos días a todos los que nos acompañan. Solo quiero aclarar, ¿todos son estudiantes de licenciatura o es comunidad universitaria general? Tenemos, la mayoría son estudiantes de la licenciatura en artes plásticas, hay profesores, hay egresados también. Ah, excelente, sí. Yo como para darme una idea de con quién voy a estar compartiendo este ratito. Y bueno, como son 2 horas, tengo entendido, les preparé una pequeña presentación y donde hablo sobre los elementos de la carpeta curatorial, qué es la curaduría y todo esto. Pero más bien después quería mostrarles ejemplos de mis trabajos. Entonces voy a estar brincando un poquito de un documento a otro. Así que voy a requerir su atención y su paciencia. No se desesperen, soy un poco caótica, pero es parte del proceso. Ahorita van a ver por qué. También quería decirles que siéntanse con la confianza de preguntar cosas en el chat, interrumpir, platicar. Si podemos hacer que esto sea más ameno, que ustedes también se sientan que son parte y que no sea nada más así como que yo hablándoles unilateralmente, ¿no? Me gustaría tener una conversación y sobre todo, pues, enriquecerme de su contexto, que es muy diferente al mío, y que ustedes me platiquen cómo funcionan las cosas por allá en Baja California, ¿no? Entonces, pues, estoy también de entrada feliz de poder estar aquí. Como dice Cristian, yo muy recientemente di un curso sobre esto, pero es algo que apenas estoy desarrollando y aterrizando de tal forma que lo puedo compartir. Entonces ustedes son como los segundos que van a ver este contenido y ojalá que les aporte algo y que también ustedes pues puedan aportar algo a su comunidad, a mí, a la producción artística en general, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, empiezo con la presentación. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Ya, ok. Ya. Bueno, y me confirman si ahorita esto lo ven en pantalla completa. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a irnos bien atrás para poder como que aterrizarnos sobre qué estamos hablando. Bueno, esta ponencia es sobre la integración de carpetas curatoriales para exposiciones. Y quiero empezar con un pequeño epígrafe, una frase que es de Duchamp,
que pues es el padre del arte contemporáneo, del arte conceptual y de muchas de las corrientes que ahora vivimos y ejecutamos. Y él dice, en la organización de exposiciones, las obras no deben estorbar. Vamos a remontarnos un poco a qué es la curaduría. Aquí les copié partes de unos textos que estoy redactando para mi maestría, pero vamos a platicarlos, ¿no? Curar, en un origen, viene de la palabra cuidar, ¿okay? Tiene como dos raíces, una etimológica y otra histórica. Viene del latín curatus, que tiene que ver, como les digo, con cuidar o estar a cargo de algo, al resguardo de algo. Y según la RAE, es cuidar algo que no está en condición de cuidarse a sí mismo. Y también, pues, su otra raíz es la histórica en el sentido del arte, que tiene que ver con... ¿Ustedes conocen cómo iniciaron los museos? Voy a hacer una pregunta aquí al aire. Sinceramente no. De mi parte no. Bueno, hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 4 o 5 siglos, las personas que tenían pues capacidad adquisitiva, la primera clase y también los reyes, eran los que tenían la posibilidad de viajar, ¿no? Y conocer nuevos territorios y comprar mercancías. Entonces, estas personas empezaron a hacerse de pequeñas colecciones que llamaban curiosidades. Imagínense que, ay, sí, soy un señor burgués, tengo un negocio acá en, no sé, quiero pensar en un país, Finlandia, no sé, pero de repente me di un viajecito a Marruecos y me traje estas especias especiales que solo están allá y me conseguí seda, China y todo, ¿no? Entonces iban armando sus pequeñas colecciones, además de que compraban pinturas, compraban esculturas, tenían artefactos como telescopios y todo ese tipo de cosas. Estas colecciones en su momento se les llegó a llamar gabinete de curiosidades, porque simplemente era una colección de objetos extraños que nos hablaban de nuevo de este poder adquisitivo y del valor del objeto, que es como una cosa rara. Vamos a recordar un poco, no sé si ustedes han visto yo siempre recuerdo esto de Heidegger, que Heidegger habla de que los objetos tienen como esta característica de la cosidad, y la cosidad se define por 3 dimensiones: materia, forma y función. Entonces, estos objetos extraños puede ser que no tuvieran una funcionalidad específica, y lo sabemos, por ejemplo, con las pinturas. Las pinturas existen pues por la representación de la realidad, por la mímesis, por el dejar huella de que algo existió, pero no es un objeto que funciona en la vida práctica como una cuchara o así, ¿no? Entonces estos objetos se van haciendo al margen y se van volviendo estas curiosidades. Y empiezan a llenar los grandes salones de la gente rica, de los castillos y todo eso. Llega un punto, estaba investigando, que tiene que ver también con la Revolución Francesa, pues la Revolución Francesa, cuando querían derrocar a los reyes, querían decir, bueno, una vez que ya no esté el rey, los objetos tan valiosos que tiene el rey, que sean para la gente, que sean para el pueblo, que todas las personas puedan accesar a estas piezas y estas cosas extrañas que de otra manera no conocerían. Entonces empezaron a abrir estos gabinetes de curiosidades al público. Se dice que este es como el origen histórico de los museos, porque las personas entonces podían entrar a estos lugares a los que nunca habían entrado y ver las curiosidades, ¿no? Y bueno, estamos hablando de colecciones que eran muy heterogéneas, no tenían ningún orden, no tenían un hilo conductor, simplemente que pues quiero tenerlas y puedo tenerlas, entonces ahí están. Originalmente estas colecciones tenían a un cuidador, pero piensen en cuidador como la persona que está en la puerta observando que nadie se robe nada. O sea, si nos remontamos a los primeros orígenes de la curaduría, hablamos de cuidado y de resguardo. Entonces, los primeros curadores fueron los cuidadores de estas colecciones, las personas que les digo, los vigilantes, los que nada más estaban ahí como que controlando quién entra, qué ve, que no toquen nada y así, ¿no? Lo cual se me hace como un concepto bien chistoso, pensando que ahora el guardia del museo pues está en un estrato muy bajo comparado con el curador. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, curar es cuidar en su origen. Lentamente estas colecciones se fueron clasificando y digamos, hay una persona que tiene una fascinación por los insectos, entonces tiene una colección de ictiología grandísima, muchísimos insectos disecados, y aquí están las mariposas, y aquí están las polillas, y aquí las arañas y todo eso.
se empiezan a clasificar y a ordenar. Y ahí es donde empiezan a haber más dimensiones sobre lo que es la curaduría. Empiezan a volverse como un especialista de cada temática específica de las colecciones. Y ya no solo es cuidar físicamente la colección, sino también es cuidarla conceptualmente. Ahora, esto es clave, esto es muy, muy importante, porque este paso a que los objetos ahora son objetos de conocimiento y son objetos valiosos para la comunidad científica y racional, es lo que le da paso al curador que conocemos ahora. Entonces, empieza a ser este técnico especialista e imagínense que es de todas las ramas, no estamos hablando nada más de las artes visuales, sino que estamos hablando de los biólogos y de la gente que sabe conservar, por ejemplo, los mismos restos humanos. No sé si han visto que hay un museo, creo que es el Mutter, Museo de Enfermedades Extrañas. Entonces ellos conservan restos humanos súper antiguos con los que nos pueden hablar de qué enfermedades había, cuáles son las mutaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces van haciéndose comunidades de conocimiento. Y aquí yo referí un poquito a Foucault. Ustedes saben, si han leído a Foucault, que pues el conocimiento implica un discurso y el discurso implica poder. Entonces aquí es donde se empieza a hacer esta estratificación de que el que antes era el cuidador físico de las cosas, ahora tiene un poder sobre las colecciones, ¿no? E incluso en los museos empieza a tomar mayor relevancia su figura, porque ya no es solamente la persona que está cuidando que no se empolven, sino que también es la persona que cuida conceptualmente una colección, que la dirige, que decide cómo mostrarla, qué mostrar, qué guardar y todo eso, ¿no? Aquí hay algunas divergencias del término, porque, por ejemplo, en la historia del arte francesa y de varias partes de Europa, la palabra curador, pasó a ser comisario. No sé si han escuchado este término del comisario, ¿lo conocen? ¿Sí, no? Bueno, entonces comisario en ese sentido es la persona que siempre acompaña la obra y que la cuida, la supervisa, sabe quiénes son los artistas, qué es lo que está coleccionando y todo esto. También apoya para decidir qué cosa nueva hay que coleccionar. Y el comisario sí tiene cierto sentido comercial. O sea, también el comisario es más o menos como el origen de lo que es el galerista. Tiene que tender puentes para ver quién compra la obra y que se hagan estas cosas como del circuito mercantil, ¿no? Pero de este lado, del lado occidental estadounidense, que es realmente el que nos rige a nosotros Latinoamérica, el cuidador se convirtió en el curador conceptual. Entonces, por eso ahorita paso aquí a esta parte. Curar es producir conocimiento. Entonces, pensemos en lo importante que es el conocimiento para nuestra sociedad, ¿no? Que es una sociedad racionalista y positivista, que desde hace mucho tiempo, desde la Ilustración y la Revolución Industrial, viene favoreciendo todas estas disciplinas que producen conocimiento más que las que solo ejecutan cosas, ¿verdad? O ejecutan acciones. Entonces, en este mundo racional en el que vivimos, producir conocimiento pues se vuelve un token que te eleva, ¿no? Que te estratifica y te pone en una mejor posición. Por eso, en nuestro contexto, y si ustedes se fijan, el curador es un rockstar. Es muy importante ahorita, o sea, es la posición posiblemente mejor pagada en un museo de arte contemporáneo. Es quien toma las decisiones, qué vamos a exponer, a quién vamos a traer. Ahora sigue Ai Weiwei, después sigue Doris Salcedo. O sea, imagínense, el curador del Tate Modern o este tipo de cosas. Había leído hace poquito una nota de que por primera vez el Louvre va a tener una curadora mujer. Entonces, es muy, muy importante la figura del curador en nuestro tiempo contemporáneo. Pero les explico que es por esto, porque ahora el curador produce conocimiento. Y entonces curar ya es una dimensión muy grande de cosas que uno tiene que hacer. Es como que sigue siendo cuidar, pero ahora es cuidar conceptualmente la exposición o lo que quieres mostrar, o incluso el museo, porque si eres el curador de un museo, tú eres el que decide cuáles son las líneas temáticas, quiénes son los artistas que vas a traer y todo esto. Entonces, he leído muchas cosas que también dicen que curar es como escribir un ensayo. A mí me gusta mucho escribir ensayos, no sé ustedes, pero pues cuando escribes un ensayo tienes una tesis, que es la idea central que tú quieres comunicar, ¿no? Y la tienes que sostener con argumentos y contraargumentos, porque tienes que ser crítico, y al final del día tu tesis tiene que sostenerse. Y entonces,
yo lo que he podido ver es que curar es muy como eso, o sea, tienes un eje, un tema central que es lo que tú quieres que sea lo que se le transmita al espectador, y tus argumentos y contraargumentos son las obras, son los artistas que estás poniendo en tensión. Empiezas a hacer estas relaciones de que esta obra se parece a tal otra, medio como que se hacen eco una a la otra, o esta dice completamente lo contrario a aquella, y yo quiero generar esa tensión, porque al final están hablando de lo mismo, pero desde dos puntos diferentes. Entonces, en este sentido de curar como producir conocimiento, curar también es como escribir un ensayo, o es como dar un ordenamiento. Es descartar, porque imagínense, hay un universo enorme de posibilidades de lo que puedes poner en una exposición, y solamente te estás centrando en artistas zacatecanas de los 80s, ¿no? Entonces estás haciendo como un súper descarte, y es muy parecido a cuando haces digamos, un documento académico que tienes que elegir tu objeto de estudio, ¿verdad? Que siempre te dicen de que coteja, 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 y tienes que aterrizar y tener un objeto de estudio bien específico. Bueno, es parecido a eso. Entonces, como les digo, hay un peso muy grande en esta parte del conocimiento, y yo también como que lo arraigo un poco al arte de los 60s en Estados Unidos. No sé si ustedes conozcan un poco de esta corriente, pero a mí me gusta muchísimo. Por ejemplo, Bruce Nauman, Lawrence Weiner y Joseph Kosuth, que pertenecen como a esta generación de artistas conceptuales, word art, porque utilizaban muchas letras, y que empiezan a escribir muchos ensayos sobre que la obra puede o no existir siempre y cuando exista el concepto. Entonces, como ahora se le da el peso al concepto más que a la forma que va a tener la pieza, regresamos un poco a esto de Heidegger, de que la cosidad, ¿no? La materia y la forma no importan tanto, ni siquiera la función, importa más como que el fondo que hay detrás, el conocimiento que estás virtiendo ahí, que luego puede o no aterrizar en una obra de arte material en el mundo. Entonces, bueno, como saben, este fue un cambio de paradigma muy importante en las artes visuales, y es lo que deviene en el arte que se produce hoy en día. Es lo que deviene en piezas como, no sé, que son muy criticadas, ¿no? Como la de Mauricio Catelán del plátano con la cinta, porque todas tienen su origen en esto, en que la pieza puede o no tener como este preciosismo figurativo, puede o no siquiera existir. Realmente la pieza está en la idea. Y todo esto viene de acá. Y al ponerle el poder a la idea, pues el curador, se va para arriba, ¿no? Porque era el que cuidaba las ideas. Y yo creo que más o menos de ahí viene este desbalance que tenemos ahora. Bueno, es como atrevimiento de mi parte decirle desbalance, pero sí lo veo así, entre la importancia de un curador contra la de un artista. Les voy a confesar que, por ejemplo, yo soy artista, yo estudié artes visuales y empecé como productora de mis piezas y todo. Pero en el punto en que me empecé a interesar por la curaduría y tomé un curso especializado de curaduría, a mí me dijeron que es muy difícil ser artista y curador a la vez, y que muy poca gente lo hace. Que cuando te metes de lleno a la curaduría, ya como que tu cerebro se convierte en esa cosa que clasifica, ordena y da sentido, y ya no puedes crear. Y en cambio, por otro lado, si quieres crear y crear y crear, como en esta vorágine de que yo quiero sacar esto, es muy difícil pasar al lado del orden y de, pues no sé, la clasificación de cosas. Entonces, desde entonces me di cuenta que hay como estos mundos peleados entre el curador y el artista, y ustedes lo pueden ver, o sea, si se meten a esas páginas de memes o de crítica, obras de arte comentadas o así, hay mucho de esto. Hay artistas como que incómodos porque el curador es el que tiene la última palabra, es el que gana más dinero, es el Hans Ulrich Obrist, que es el rey, ¿no? Que es el que, sí, documenta, él la va a curar. Y el artista se queda en esta otra posición de que, bueno, tú creas las cosas y a ver quién le da sentido, quién le da orden y quién es el puente con el público. Es muy debatible, no sé qué piensen ustedes, pero incluso podríamos debatir si en este punto es necesario o si podríamos exceder la figura del curador o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que creo que pues también es interesante ir por ahí. Pero ahorita yo lo que les quiero explicar es un método que yo he utilizado e implementado y que también es como de mi creación para curar, para dar orden. Entonces, bueno, les decía al principio que yo soy una persona muy caótica, en sentido de que siempre estoy muy acelerada y pensando en una cosa y la otra así, pero algo que se me da mucho es justamente atender estas relaciones entre cosas.
O sea, veo una pieza de arte y luego, bueno, no siempre me pasa, pero cuando me pasa es muy bonito. Empiezo a relacionarla con, esto se parece a tal pieza de Sophie Calle, y esa de Sophie Calle se parece a esta de Sophie Dupont, y esta de Sophie Dupont se parece a tal de Yayoi Kusama. Y como que en mi cabeza ya se armó una curaduría posible a partir de una cosa que vi. Este es un ejercicio que yo hago y les recomiendo para ustedes que les interesa la curaduría. Digo que les interesa pues porque están en esta charla. Entonces, justo esto de como si fueras armando un rompecabezas en tu cabeza, que nadie te pidió que armes, pero que tú empiezas a ver algo y luego ya estás armándote un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual es lo que yo les quiero proponer aquí. Es mi manera de hacer la curaduría, que la he aplicado yo hace unas 2, 3 veces, pero que estoy viendo que es replicable y que la puedo enseñar a las personas, y entonces quiero que con el tiempo se vuelva un método. En lo que he investigado de curaduría, he leído mucho que no hay método, hay estilos. Entonces, cada curador tiene su forma de hacerlo. Como decía Cristian al principio, es un proceso como intuitivo, ¿no? Pues sí tenemos formas de escribir ensayo, sí nos explican cómo escribir ensayo, sí nos dicen, haz un esquema, escribe primero qué vas a hacer, luego qué vas a desarrollar, haces como un mock-up. Bueno, algo así también tenemos que hacer para la curaduría. Entonces, ahí les voy con esto. Y otro ejercicio que les quería comentar, pero esto es aparte. Yo me alimento mucho de Instagram. Entonces, cuando veo una pieza en Instagram y también me desata esto de que me recuerda tal y tal y tal, hago como si fueran ya pequeñas exposiciones pensadas y entonces las guardo en colecciones. Y tengo ahorita, si les mostrara guardado en Instagram, tengo ya varias colecciones de que esta expo es sobre el padre, esta expo sobre la maternidad, esta expo sobre así, y voy guardando ahí piezas que se parecen. Entonces ese es un ejercicio que también les recomiendo, así como hacer playlists en Spotify o cualquier cosa, porque realmente cualquier cosa la podremos curar. Si tú me dices, quiero redecorar mi cuarto, pero quiero que tenga el tema de los Beatles en los 60 y la psicodelia, ahí ya puedes hacer una curaduría. Cuando haces un tablero de Pinterest, también estás haciendo una curaduría. Entonces, lo único que yo quiero así como que enseñarles y reforzarles son las prácticas que yo he hecho para que esto quede bonito, quede bien y se entienda, ¿no? Entonces, bueno, este es el método y ahorita les voy a enseñar cómo se hace la carpeta curatoria. Mi método que yo estoy desarrollando se llama curaduría en red y es un polígono, es una manera de ordenar realmente, ordenar y relacionar. Un mapa conceptual donde se despliegan los temas y conceptos que aborda cada artista que yo selecciono para mi exposición. Ahorita este método lo he utilizado para exposiciones colectivas, pero creo que también serviría para exposiciones individuales. Se convierte en un gráfico expandido con líneas e interconexiones que permiten visualizar puntos de encuentro y desencuentro entre las artistas. Esta manera de trabajar con el gráfico es parte de lo que propone mi investigación. La representación es clave en este ejercicio y es primordial para poder tender relaciones que en un momento posterior serán llevadas a la realidad con el apoyo de museografía y procesos de montaje. Sí, aquí nada más quiero que les quede claro que todo esto se hace mucho antes de pensar en dónde le voy a colgar el cuadro y cómo y qué luz le voy a poner. Esas decisiones realmente tendrían que ser después. A veces pueden haber cosas que son simultáneas, porque a lo mejor tienes un espacio donde ya dices, ese nicho está especial y está perfecto para esta pieza, porque conceptualmente se sostiene. Entonces a lo mejor a veces puede haber esas consideraciones, pero la idea es que tengan todo este despliegue ya hecho antes de pasar a los pasos de la museografía y el montaje. Ahora, este es el polígono que yo les decía. Aquí les voy a mostrar 2 ejemplos donde lo he aplicado. Esto fue una exposición que se llamó Memoria Corporizada. La hice en enero de 2020 en el Museo Centenario, que es un museo pequeño en la ciudad de San Pedro. No sé, sí, pues acá, un municipio que está acá en Monterrey. Pero total, me invitaron y me dijeron, bueno, queremos que hagas una expo de mujeres. Y ya, fue todo lo que me dijeron. Toma la sala, y es la sala principal del museo, entonces yo estaba muy emocionada. Y solamente eso, o sea, tú decides de qué se trata, el único requerimiento es que trabajes con mujeres. Y pues para mí fue como que qué mejor, desde hace mucho tiempo, mis temas siempre son sobre la mujer, la maternidad, la familia, entonces esto fue pues perfecto para mí. Fui eligiendo a mis artistas con base en piezas que yo sé que ellas tienen, que
sentía que hablaban de lo autobiográfico. Yo traigo esta idea de que las mujeres artistas hablamos del autobiográfico porque pues por mucho tiempo nuestras vidas no han sido como que validadas ni vistas. Entonces, hay una frase de Virginia Woolf que me gusta mucho, que dice, escribid mujeres, escribid que por siglos les ha sido negado. Entonces, siento que tenemos esa urgencia y esa necesidad de hablar de nuestras vidas para generar visibilidad, para hablar de nuestros fenómenos, nuestras situaciones y todo esto. Entonces, yo quería piezas que fueran autobiográficas y me fui dando cuenta por medio de entrevistas con las artistas que todas iban por ese hilo. Entonces, si se fijan, lo que las une a todas es la autobiografía o el tema de la identidad. Después se empiezan a atender estas otras líneas. Aquí está la simbología. Cada colorcito pues se refiere a un eje temático. Por ejemplo, comunidad. No todas las artistas hablan desde lo comunitario, algunas son muy individuales. Pero en este caso, Marcela Quiroga, Melissa, Sara Medina y Marcela Higuina lo hacían. Entonces se va atendiendo así de que estas líneas de conexiones. ¿Qué artistas hablaban sobre el cuerpo? Pues resulta que esta y así. Algunas de la religión, maternidad, etc. Aquí fui sacando todos los ejes temáticos que esencialmente tratan las obras. Y aquí en el gráfico se pueden ir viendo cuáles se tocan más, cuáles se tocan menos, cuáles son más importantes, dónde hay puentes directos, qué artistas, por ejemplo, no tienen nada que ver una con la otra, más que lo autobiográfico. Y este diagrama es lo que yo llamo curaduría en red. Es lo que me gustaría que ustedes, pues si quieren y si pueden, lo aprendan y que les sirva para implementarlo. Entonces tú aquí vas eligiendo quiénes son tus artistas, tienes en mente cuál es la pieza y empiezas a desplegar cuáles son sus temas. Y a partir de cuáles son sus temas, haces las relaciones con las otras artistas. Este en particular quedó muy bonito. De hecho, o sea, cuando se los mostré a los del museo, les gustó tanto que pidieron que esta misma fuera la imagen de la exposición. Hay una cosa cuando haces exposiciones colectivas, que no sé si les ha pasado, pero pues se siente muy gacho que si es una colectiva, poner la imagen de una de las piezas. Digo, se siente gacho para los artistas, a mí me ha pasado sentir eso. A veces sí es necesario porque dices, wow, esta pieza es súper representativa de lo que quiero hacer, pero en este caso, justamente para hablar de esta horizontalidad entre las artistas, y también a mí me importaba mucho que era una expo muy multigeneracional. Tengo un artista que tiene ya varias décadas de carrera y tengo un artista que apenas está egresando. Entonces yo quería este mismo plano donde se ve que todas son iguales, que no hay como que protagonismo de una sobre la otra, y entonces estuvo muy lindo que me pidieron que este mismo gráfico fuera la identidad de la exposición. Y claro, la primera vez que la ves pues no se entiende, pero adentro de la sala tenían los nombres y tenían los ejes temáticos. Entonces era como que exponer todo el trabajo curatorial que hubo detrás. Aquí les pongo unas imágenes de cómo quedó ya la exposición y esto es lo que les digo. Normalmente pasas de esto, lo anterior, del gráfico y de todas tus formas en las que piensas esto va con esto y así, a la museografía. Entonces, a veces puedes hacer cosas bien obvias, como que en esta zona solamente se tocan estos temas. Entonces, las artistas que tenía acá que hablan sobre el cuerpo son las que te van a recibir. Y atrás las que hablan sobre lo doméstico y de este lado las de la religión. O puedes hacer contrapuntos. Quiero en este muro la de la religión, pero en este muro que está enfrente quiero a una mujer sangrando, ¿no? Y entonces quiero que se estén enfrentando la una a la otra. Puedes hacer tensiones, puedes incluso pensar en la arquitectura del espacio como si fuera algo, como si fuera un cuerpo, no sé, o sea, realmente creo que mientras más creativo y más loco te pongas con este tipo de cosas, siempre y cuando lo fundamentes, pues está mejor. Yo con el tiempo he ido aprendiendo justo a tener como que estas licencias creativas, porque en un principio yo sí era muy de que aquí está todo lo que habla sobre esto y acá y así. Muy ordenado, pero siento que es más interesante cuando logras hacer estos como brinquitos y un poco no dejárselo tan fácil al espectador, porque ahora que lo reflexiono, si le pones al espectador las cosas así como que súper clasificadas, le estás dejando muy poca área de juego y muy poca área para su interpretación, que es muy importante. Al final de cuentas hacemos todo esto para que lo reciba un espectador. Y el museo es un espacio educativo. Entonces los necesitamos a ellos y ellos son los que ponen la parte que nos falta.
y es muy importante que les demos pues espacio para que lo hagan libremente, ¿no? Acá les muestro, esta fue la primera vez que lo hice, fue en 2016, hace muchísimo tiempo, para una exposición que era sobre el tema de la maternidad en el CIESAS, que es un centro de estudios antropológicos. Y bueno, cuando yo hice esto, ni siquiera sabía que estaba como que generando un método curatorial. Seguí la recomendación de una maestra que me dijo, tienes que clasificar, haz un mapa. Entonces, esta fue mi manera de hacer el mapa. Y pues como les digo, lo he encontrado bastante útil porque así ya en un golpe visual ya tienes como que las relaciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ok, bueno, sigo. Ok, y acá hay fotos de esta exposición. Esta fue en 2016 y yo todavía era estudiante y se notaba que no había presupuesto y que era como de mis primeros ejercicios, pero aún así considero muy valioso el hecho de que yo haya hecho esto porque son las bases para todo lo que hago ahora y por esto se los quería mostrar, además que ustedes también pues, son una comunidad universitaria y por algún lugar se empieza. Ahora sí, la carpeta curatorial no sirve para presentarle el proyecto a donde tú lo quieras exponer, o sea, tú llegas con un museo regional de Baja California, no sé, me lo estoy inventando, y dices, oye, soy artista, tengo esta idea, tengo una serie de piezas, que no sé qué, y puedes platicarlo todo lo que quieras, pero pues somos artistas visuales, necesitamos ver, necesitamos como convencernos. Entonces, para eso sirve la carpeta curatorial. Tiene que comprender lo que va a ser la exposición. Obviamente es muy prematuro porque pues falta todo lo de la museografía y así, pero es como anteproyecto. Es lo que ya traes, el statement, las obras y todo eso. Entonces aquí les puse cuáles son los elementos que yo utilizo en una carpeta curatorial. Lo dividí en dos partes, la parte conceptual y la parte del aterrizaje. Aquí con aterrizaje quiero decir las cosas como que ya más prácticas, objetivas, presupuesto, cronograma, ese tipo de cosas. Pero la parte conceptual es personalmente lo que más me gusta. Cuando yo hago las carpetas me gusta que tengan una presentación, es decir, que al mero principio les abras con el nombre de la exposición. Después a mí me gusta mucho poner un epígrafe como el que les puse de Duchamp, una frase dicha por alguien más, que lo sacaste de una canción, de una película, de un ensayo, o sea, algo relevante porque siento que ahí ya estás como que validando tu tema, porque estás diciendo, alguien más ya también habló de esto. Hoja de sala, cuando ya la tienes, que es el texto que te recibe en un museo. Alguna prosa que hable sobre los objetivos, que diga de que esta exposición pretende atacar el tema de o generar una reflexión, todo ese tipo de cosas. Después yo pongo mi diagrama, que es la curaduría en red, los ejes temáticos y las relaciones. Pues no tiene que ser a fuerza con un diagrama, puede ser también un texto donde estés explicando de qué se trata la exposición, por qué es importante este tema, cuáles son las relaciones entre las obras, y el dossier, que es el catálogo visual de la obra. Ahora, algo que quiero hacer hincapié es que considero que todo esto debe ser bastante atractivo visualmente, lo más posible. Y a mí me gusta que las carpetas sean como muy limpias. Normalmente pues trabajo así con el fondo blanco o algún color pastel como muy sutil, y la letra, pues eliges una buena font, que se vea padre, justificas o no justificas, pero que se vea como que bien hecho, ¿no? Y la parte del aterrizaje, que les digo que es como, esto ya probablemente ya te dijeron que sí a la exposición y esto ya lo necesitas para realmente realizarla. El presupuesto lo necesitas desde el principio, porque lo primero que te van a preguntar es cuánto me va a costar. Entonces tú ya tienes que saber, bueno, pues asegurar mis obras salen tanto, si las vas a asegurar, o las piezas las tengo en Ciudad de México, entonces el transporte me cuesta tal, y todo eso. Requerimientos especiales, porque a lo mejor dices, esta pieza solamente se puede ver con luz infrarroja, entonces necesito que todo el cuarto sea negro y un foco y así. Aclaraciones, aquí puedes poner estas partes como que
ya obtuve un apoyo del FONCA, de Jóvenes Creadores, del PAC, para sustentar 30% de los gastos, voy a tener un patrocinio de cervecería, o etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, tus necesidades, y el cronograma. Personalmente, para mí, el cronograma es la parte que menos me gusta, porque me choca como que tener que estarte limitando por tiempo, es decir, de que, ay, sí, el montaje va a salir en una semana, pero pues es muy importante. Aquí yo les quiero comentar que trabajo como jefa de exposiciones en Conarte. Conarte es la institución cultural del Estado, o sea, es la Secretaría de Cultura que hay aquí en Nuevo León. Entonces, pues ahora estoy en el lado súper institucional, súper burocrático y administrativo y así. Estoy aprendiendo mucho y me he dado cuenta de que toda esta parte es bien importante. Es lo que hago yo aquí como servidora pública, que es ver presupuesto, meter requisiciones y todo eso. Y entonces ustedes como artistas o como gente que quiere proponer una exposición, pues lo más que le puedas hacer fácil el trabajo a esta persona, pues más fácil te van a decir que sí. Mientras más específico ya tengas tu presupuesto, tu cronograma, tus requerimientos y todo eso, le das la confianza a la institución o al espacio que te recibe de que pues estás a cargo de todo y estás observando todo y es mucho más fácil que te den entrada. Y eso se los digo desde este lado. Cuando recibimos propuestas de artistas de que, ay, me gustaría exponer y nada más nos mandan la lista de obra, es como que, bueno, sí, está muy padre tu propuesta, pero también queremos ver un poco más de todo esto, el desarrollo, cómo se va a llevar a cabo y así. Y ahora, bueno, después de haberles mostrado las partes, les voy a mostrar lo que les digo, los ejemplos de carpetas curatoriales que yo he hecho y cómo se ven y todo esto, ¿no? De nuevo, yo no soy como que la ley aquí, pero simplemente les estoy dando mis ejemplos para que les sirvan. Déjenme regreso. ¿Hay algo en el chat? ¿Sí dejé de producir? No, no dejé de producir. Afortunadamente no, sí sigo produciendo y haciendo exposiciones de mis cosas y así. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar la carpeta de memoria corporizada primero. Es esta de aquí. Entonces, bueno, como les digo, esta exposición yo la quería así como que muy seria, muy bonita, entonces quería elegir este tipo de tipografía así, pues, con serif, linda, todo esto. Entonces aquí ya le pongo la presentación, que es el título de la exposición, dónde va a ser, la fecha y mi crédito, ¿no? De nuevo, empiezo con una epígrafe. Aquí yo estaba investigando sobre una antropóloga que se llama Teresa del Valle, y ella hablaba sobre cómo hay un conocimiento que no es legítimo, que no está como en los libros, pero que se transmite de manera oral y que es de los grupos vulnerables, ¿no? O de los grupos no dominantes. Entonces yo decía de que pues entonces el conocimiento de las mujeres, que es como autobiográfico, entra en este tipo de memoria que pasa por el cuerpo. Por eso le llamé memoria corporizada, porque yo pensaba en estas cosas como cuando tienes tu menstruación por primera vez y es tu mamá o tu tía o tu abuelita la que te enseña y la que te dice y la que te da los tips y todo eso. Entonces es algo que no vas a aprender en los libros, o bueno, sí puedes, pero es de conocimientos más bien vivencial y se ha pasado por generaciones y aterriza en ti y se pasa como que por medio del cuerpo. Por eso lo llamé memoria corporizada y no memoria corporal, porque la memoria corporal es como cuando haces algo tantas veces y tan repetidamente que ya lo haces automático. Esto era un poco diferente. Después pongo la lista de artistas, en este caso porque era una exposición colectiva. Si es una individual, pues obviamente esto se omite. Aquí puse el diagrama, que es el que ya les había mostrado. Y aquí es como este texto que les digo que es sobre la justificación, el por qué hay que hacer esta exposición. Es un espacio que es para que las mujeres expongan el conocimiento que han venido recolectando por generaciones y que han tenido que expresar por medios no discursivos. Estando al margen de una historia que es de hombres, un arte que es de hombres, una ciudad que es de hombres, sublevarse, resistir y hablar. Y bueno, aquí yo todavía no había escrito el texto de sala, entonces por eso no lo incluí, pero sí recomiendo mucho que si ya lo tienen o ya tienen como un borrador, pues que lo pongan también aquí. Ahorita vamos a hablar sobre los textos de sala.
Y esta es la parte que les digo que es como importante que se vea bonita, que es el dossier donde pones la obra, cualquier información que sea relevante sobre la obra y las imágenes. Entonces aquí te vas explicando sobre qué se trata. Aquí le puse que iba a haber activaciones. Esta es una pieza de una chica que se llama Sara Medina, es una artista pues muy valiosa de acá de Monterrey, y ella se pone a hacer tortillas con las personas para hablar sobre la labor doméstica y la comida y la comunidad. Y le puse aquí que iba a haber activaciones con la artista programadas durante la permanencia de la exposición. Y bueno, aquí te vas como que describiendo a tus artistas. Aquí pongo, por ejemplo, una reseña que era relevante a esta pieza y pongo de quién la escribió, dónde está, dónde la encuentran. Y todo esto. Esto es la parte que les digo, conceptual. Esta carpeta no está completa porque solo llegué hasta la parte conceptual. Toda la parte de los presupuestos, cronogramas y eso, más bien lo trabajé ya directamente con el museo, entonces no viene aquí. Pero esto es lo que yo les presenté a ellos y ya me dijeron de que, ok, va, queremos estos artistas, empezamos a trabajar y todo eso. Este fue un ejemplo. Y acá déjenme, les muestro otra de una exposición que no hemos realizado. Aquí les digo que sí he producido, van a ver mi obra. Es sobre la temática del padre. Yo ya tengo bueno, desde hace muchos años hablando sobre la maternidad y desde hace como 2 años que me interesa la paternidad por mi relación con mi padre. Entonces aquí me junté con 2 artistas que son de aquí de Monterrey y que yo veía que había mucha relación en nuestras obras porque ellos también estaban haciendo indagaciones sobre sus padres. Esta carpeta me gusta mucho, la exposición apenas va a suceder en agosto, pero ya la propusimos, es en un espacio independiente, ya nos dijeron que sí, les gustó mucho. Bueno, lo habíamos propuesto para junio porque lo queríamos en el Día del Padre, pero por agenda nos movieron a agosto. El título de la exposición va a ser este título enorme, pero tiene una razón de ser. Resulta que leyendo este texto que se llama Carta al Padre de Kafka, que yo ya lo tenía en mis referentes, me encontré esta frase: en el transcurso de los años he ido adoptando más o menos 3 posiciones diferentes respecto a él. Es Kafka hablando de su padre. Pero pues yo estoy trabajando con 2 artistas y en las juntas que hemos tenido, aquí voy a hacer una acotación, como curador es bien importante el diálogo con los artistas. Entonces, casi siempre vas a tener entrevistas o visitas de estudio donde vas y te dicen, bueno, estoy trabajando estas piezas y se trata sobre esto, o se citan en un café, se muestran las cosas, tienes que ser bien receptivo. Y a mí me ha tocado veces que llega un artista conmigo y se avienta 3 horas hablando de sus procesos y de sus cosas. Y yo lo único que hago es como que tomar notas en mi libretita, ir armando mis referencias así, y cuando puedo y si es apropiado, hacer preguntas. Pero sí, es mucho de escuchar y ser receptivo al artista, porque de nuevo, pues tus argumentos son los de ellos, entonces tienes que saber utilizarlos. Aquí pues estamos nosotros y los ejes temáticos que tomamos. Nos dimos cuenta en nuestras conversaciones que estábamos hablando como que 3 edades de la paternidad. Una etapa que es como la de formación, otra etapa que es como el enfrentamiento y otra que es la resolución. Y aquí medio estamos queriendo investigar cosas psicoanalíticas sobre por qué existe como este curso de la vida que tenemos contra el padre, ¿no? Que es como superar al padre. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres es diferente. Pero bueno, estamos haciendo investigación. Obviamente también curar una exposición implica investigar muchísimo y empaparse sobre el tema. Y aquí fuimos poniendo los ejes temáticos. También hice un diagrama para esta, pero aquí no lo puse. Nada más ya puse como que las conclusiones. Además, esta carpeta la trabajé colaborativamente pues, con José y con Chuma, que son mis colegas, y llegamos a estas líneas. Al final nos dimos cuenta que el hilo conductor es el amor del padre. A pesar de que una habla de construirse en el padre, otra habla de contraponerse al padre y otro de contener al padre, al final estábamos hablando del amor. Y entonces empezamos a presentar las piezas de cada uno. Aquí José de San Cristóbal, su pieza no está terminada aún, pero puso el boceto de cómo se vería y toda la información relevante y concerniente a la pieza. Aquí yo puse 2 piezas.
Este que es un juego de ajedrez que habla sobre cómo mi padre y yo peleábamos cuando yo era adolescente y él siempre parecía ganar porque era el rey, pero en las casillas de los reyes al final se lee el mensaje, los dos nos perdimos. Aquí pues obviamente la ficha técnica y las dimensiones, todo esto es lo que sea necesario. Y esta pieza que es un video resultado de un performance en el que lavé el carro de mi padre, que tenía como 5 años de polvo y 10 años de no poderse mover, y así como que en estado de abandono. Para mí esta pieza ya era como más resolutiva, era cuando yo estaba lista para volver a tener una relación con mi papá, y entonces empecé por lavar su carro. Mucho de mi producción tiene que ver con cosas de la limpieza y lo doméstico, y entonces pues esta es, ahorita que me preguntaban de mi producción, aquí hay una pequeña muestra. Y aquí pongo el textito que acompaña la pieza. Y bueno, las piezas de Chuma, que son más porque él ya tiene más tiempo tratando este tema y es un artista pues de generación mayor a nosotros. Pongo aquí lo que él mismo escribe. Las piezas que también son con el carro, son como una recreación de los viajes familiares con su papá. El coche, fotografías, objetos, etc. Y bueno, como les digo, toda esta es la parte conceptual. Lo de presupuestos y cronograma lo tenemos que ver ya pronto que nos vamos a reunir para esto. Y por último, les voy a mostrar otra que está más completa, porque esta la hice ahorita para la maestría. Es un proyecto de exposición, hasta le puse dedicatoria y todo, que se llama Casa de Muñecas. Es algo nuevo que yo estoy haciendo y en este caso yo quería recrear una casa de muñecas con la que yo jugaba en la infancia y hacer una exposición retrospectiva de mi trabajo, que realmente pues tengo 6 años de producir, pero también hacía como esta homologación de que bueno, esta es como si fuera mi infancia como artista. Me estoy formando y estoy aprendiendo, entonces quería trasladarlo a la casa de muñecas. También escribí como que mis motivos personales, que es una redacción que hice sobre cómo yo jugaba a las Barbies. Me puse a preguntarle también a varias personas de que cómo jugabas tú a las Barbies, si tenías un ritual. Me di cuenta que yo nunca realmente jugaba. O sea, que me gustaba mucho como que colocar las casitas y ponerle los accesorios y todo, pero todo lo de jugar con la Barbie, generar historias y eso ya no, no pasaba esa etapa. Pero luego dije de que, bueno, pues esto que hacía es muy parecido a mi práctica en instalación artística. O sea, dispongo el espacio, dispongo los objetos y ya el espectador hace lo que quiere. Entonces yo quería generar, porque esto no lo he hecho, una experiencia donde el espectador es como si fuera la Barbie, o sea, entra y juega, interactúa con las piezas. Aquí puse mis referentes en la historia del arte, que son varias piezas de instalación que vienen desde el arte conceptual y que tienen que ver también con el espacio físico de una casa. Y aquí esto es lo que les digo, esta sí está un poco más completa porque la propuesta es como exactamente cómo quiero hacerlo, reproducir esta casita, en cuántos metros, qué escala y todo, y aquí puse pues un presupuesto estimado, ¿no? Cuánto me va a costar construir el set tiene que ser funcional, porque bueno, en la estufa voy a estar cocinando, que los gastos de no sé qué, el montaje, los gastos de que luego venga y te haga registro profesional de la pieza, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues puse un estimado. El listado de obra, este es un documento que ya no es bonito, pero es útil. Por ejemplo, acá en Conarte casi todo lo hacemos con este tipo de listado de obra. Muy diferente al dossier, que se ve bonita la obra y se ve la explicación como muy breve. En el listado es súper técnico, tienes que poner por número, hasta si lo puedes ir dividiendo por salas o dónde va a estar, una pequeña imagen, título, año, dimensiones, la técnica y especificaciones o requerimientos. Esto les digo, esto es importante porque ya a nivel institución luego se tienen que hacer trámites como por ejemplo asegurar las obras. Y entonces al seguro no le importa que si esta pieza la hice por mi papá ni mi mamá, nada más le importan los datos duros. Entonces se tienen que hacer este tipo de documentos. Y aquí ya hice un modelado 3D, que esto también pues aprendí hace poquito y es muy importante, es una buena herramienta para el aspecto museológico, que es pues la arquitectura del espacio y todo. Entonces aprendí a hacer modelado 3D y es como esta imaginación de cómo sería el lugar si llega a existir, ¿no? Y cómo
convivirían mis piezas allá adentro en ese espacio. Y ahora sí, como en esta parte de dossier me voy por espacio, fui poniendo cuáles son las piezas que acomodaría ahí y cuál es la razón de ser de cada pieza. En la sala, por ejemplo, pondría esta, también la del ajedrez, un video, un performance, y en la habitación pondría estas piezas. Y explico también las obras y todo. Y ya, les digo, es como la más completa que he hecho, porque hasta le puse mi semblanza, las referencias y todo. Y para cerrar. Y, ¿qué software utilicé para hacer el modelado 3D? SketchUp. SketchUp está fácil, incluso yo que no tenía, pues lo había usado pero muy poquito y tuve que aventarme este super proyecto, pues le aprendí en unas 8 horas viendo tutoriales de YouTube y con mucha paciencia, pero se puede y sí les recomiendo que agarren esa herramienta porque es muy buena para esto de la previsualización. Y bueno, ya que vimos esta parte que es como la carpeta curatorial completa, quiero hablar un poco sobre la hoja de sala. A veces a mí se me acercan artistas que son amigos, lo usé, lo craqueé. Disculpen que les diga esto en una conferencia universitaria, pero hay versión de paga y hay versión gratis, y entonces encontré la manera, ¿no? Porque también tenía mucha urgencia de realizar esto. Pero bueno, aquí les voy con hojas de sala. Bueno, cuando tú entras a un museo, te recibe normalmente la hoja de sala del proyecto, ¿no? Que es este texto que escribe el curador, que se supone que te explica sobre qué se trata la exposición, qué es lo que estás viendo, qué es lo que te vas a encontrar ahí. Entonces, aquí les puse varias que he realizado para que veamos un poco la diferencia. El texto de sala lo tienes que hacer pues con base en la exposición, pero también considerando el espacio donde estás, de qué se trata y todo eso, ¿no? Entonces, normalmente tienes que calarle cuál es el público que va a ir a la exposición. Si haces, porque no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que a veces vas a un museo de arte contemporáneo y el texto está hecho bien especializado, o sea, está hecho con un lenguaje así como que difícil que solo los interesados y la gente que conoce de artes puede dominar. Y la persona común y corriente empieza a leer 3 líneas, después se siente como que intimidado o atacado, no le gusta, y pues también por eso mucha gente dice de que, ay, a mí no me gusta el arte conceptual, no entiendo nada, a mí pónganme pinturas. Pero es porque también se los ponemos muy difícil y algo inaccesible. Y esto les digo, tiene que ver con esta idea del curador rockstar que está acá y nadie me entiende y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también tienes que aterrizar. Si estás en un museo, el museo es para todos y hay que bajar el lenguaje. Si estás en un centro de estudios súper especializados de no sé qué y te piden, quiero un texto que sea acá súper intelectual, pues lo haces para eso, ¿no? Tienes que saber mediar y saber quién es tu público. Este texto lo hice para un museo, pero era para un artista. Esta era una exposición individual de Karen Reyes, que es una artista bien chida. Búsquenla, chequenla, ella pinta. Y llegó conmigo un día, que es la que les digo, llegó conmigo y se aventó 3 horas, hable y hable y hable. Y era la primera vez que yo la conocía. O sea, nos habíamos topado en exposiciones, pero nunca así. Entonces, así, con unas cervezas para que pudiéramos platicar a gusto. Y pues yo tomando apuntes y referencias, y ella sola me daba sus referencias. Ella me decía, sí, esto lo pinté por tal película y esto lo pinté por tal canción, y eso pues te alimenta mucho como curador porque ya sabes de dónde buscarle. O sea, puedes ir armando tu rompecabezas y te vas haciendo un panorama de todo lo que trae este artista, cómo lo aterrizo y cómo se lo explico a otra persona. Porque a veces eso es con lo que los artistas tienen problema, porque para eso hacen obras visuales, y ahí es donde tú como curador les puedes ayudar. Entonces, a mí me gustó mucho, porque siento que entre ella y yo nos entendimos muy bien. Y ella quedó contenta, el museo también, y es un texto que habla sobre todo el universo que trae Karen Reyes, y todas las piezas que habla, ¿no? Y aquí me di licencias como que escribir en inglés, poner referencias y todo, que siento que iban muy bien con el trabajo de ella. Entonces, otra cosa que les recomiendo, normalmente que sean 3 párrafos o 2, no muy largo, porque pues esto va en vinil a muro. No muy extenso, pero que sí sea bien puntual.
y dividirlo en párrafos. Este párrafo habla en general sobre la exposición, este habla sobre el segundo cuerpo de obra y este habla sobre la obra final. Y algo que yo siempre procuro hacer es como que cerrar con un remate, con un punchline, para que sientas como una buena sensación, o sea, termines de leerlo y digas de que, ay, órale, qué padre, qué chido lo que voy a ver. Y así, en este caso acabé con, no hay nada más peligroso y poderoso en este mundo que mostrarse vulnerable. Y entonces ya, la gente va y ve las piezas, ¿no? O a veces lo pueden leer al final y también les da como ese punto final de la exposición. Acá, por ejemplo, me tocó hacer, bueno, no me tocó, yo pedí que me dieran chance de escribir el texto de sala para la exposición de Gina Arispe que tenemos ahorita en Centro de las Artes, en Conarte. Gina Arispe es una artista bien importante de aquí de Monterrey, es ya de generación, no sé, ella tiene como 40 y tantos, entonces ya tiene tiempo desde los 90 produciendo y ha sido bien importante en la historia de Monterrey porque abrieron punta, son de esos artistas que son punta de lanza y que de repente ahora ya hay un espacio para las artistas mujeres en Monterrey. Entonces yo la admiraba muchísimo, la quiero mucho también, y yo pedí que por favor me dejaran escribir el texto, pero yo sabía que escribiendo desde la institución tienes que ser mucho más accesible al público. Entonces aquí también acomodé mi lenguaje de tal manera que quiero que las personas se lleven una descripción abierta pero amplia sobre lo que van a ver en la exposición. Lo hice muy corto, de hecho está chiquito, y al final lo que he notado es que aquí en el Centro de las Artes tienes que hablar como que, ¿por qué está esta exposición aquí, no? Entonces yo le puse aquí, el Centro de las Artes celebra alojar esta muestra y lo que representa, el dar cabida a la visión de una destacada creadora que con su forma de hacer y de observar, su constancia, irreverencia y crítica ha aportado mucho a las artes visuales de Monterrey. Y ya, ¿no? O sea, como que por eso la tenemos aquí, porque es un baluarte de la cultura regiomontana y nosotros como institución la estamos validando. Entonces, si se fijan cómo cambia el lenguaje y todo lo que haces con referencia a dónde estás, por qué lo estás escribiendo. Y acá tengo otro, pero este lo escribí antes, así que a lo mejor no tiene tanta calidad. Obviamente uno siempre va aprendiendo, ¿no? Y si revisas trabajos viejos, aunque sea de hace 2 meses, dices, ay, no, qué cringe. Y así está uno, ¿no? Así estoy yo. Entonces, lo escribí para otro artista que hablaba mucho como sobre realidad virtual, se llama Esteban Guacuja, y aquí le puse también su epígrafe, me fui con Deleuze, lo actual y lo virtual. Muchas veces me toca releer textos que leí en primer semestre de la carrera, o pues sí, aventarme a una ida a la biblioteca y encontrar de qué está hablando este artista, quién habló de esto antes, ¿no? O sea, cuál es el fundamento teórico. Y de ahí parto. Y aquí sí me permití como que un lenguaje más avanzado, digamos, o sea, sí hablo así como de estas cosas de interconexo, new media y metacrilato y cosas así como que más técnicas, porque también iban con el lenguaje del artista. Y más bien fue el texto de sala, pero también nos aventamos un catálogo donde escribíamos sobre cada pieza. Y eso también está muy interesante, es también un trabajo que hacen los curadores, que es como que las fichas técnicas y todo esto. Y aquí me fui como que esta pieza es una bla, bla, bla. Y a veces le metes como estas cosas poéticas, recursos literarios. Dices, ay, esto es a tal cosa como el Quijote es a la literatura, ¿no? O sea, te puedes dar ese tipo de licencias. Yo he visto muy buenas hojas de sala hechas por escritores, no por artistas, sino por escritores, porque obviamente ellos dominan la manera de escribir y les queda muy padre. Hace poquito yo para una pieza mía le pedí a una amiga que es escritora y que es poeta y que está súper loca y yo la admiro muchísimo, quiero su cerebro. Y ella no me hizo nada en formato tradicional de texto de sala, escribió como un cuento. Entonces no podíamos poner eso a muro porque era demasiado, se llevaba toda la sala. Pero entonces convertimos el texto de sala en un pequeño como fanzine, una revistita que la gente pues se la llevaba. Y como el texto era largo, pues a lo mejor no lo tenías que leer en ese momento, pero te lo llevabas. Entonces hay libertades que se pueden tomar. Este es el statement de la expo, el texto que exactamente, este es el texto que imprimen en vinil y que ponen en la sala cuando entras. A veces hay exposiciones que traen más que un solo texto, o sea, entras y hay una explicación, pero a lo mejor la expo necesita mucha más explicación que el curador se tiene que estar apareciendo, como si fuera, ¿se acuerdan del clipcito que salía antes en Word? Que te mandaba comentarios y mensajes de que
ay, aquí puedes hacer esto. Bueno, haz de cuenta que sí me imagino estas exposiciones en las que hay textos a cada rato del curador, como que interviniendo, de que, la referencia de aquí habla sobre tal momento en la historia del arte en la que Yves Klein inventó el color azul Klein, o cosas así, ¿no? Porque es información que a veces necesitas. A veces se pone en sala y otras veces se generan estos libritos que te llevas al final, donde ya trae todo. Y bueno, a ver, déjenme regreso un poquito para ver qué más les iba a mostrar. Bueno, ya les mostré un ejemplo de presupuesto y cronograma. Acá solo les quería comentar que hace poquito cuando di el curso sobre curaduría en red, en el que estuvo Cristian, pues se dieron ejercicios muy interesantes. Incluso se los podría recomendar que lo hagan. Pero les pedí que agarraran un tema que les interesara y que ese fuera el tema de la exposición y que trabajaran con artistas vivos y muertos y que sean de esquinas diferentes del mundo. O sea, un ejercicio bien loco en el que te puedes imaginar piezas de Man Ray junto con piezas de Félix González Torres, junto con piezas de, no sé, quien tú quieras, Marina Abramovic, no sé, pero que todo tenga un hilo conductor. Entonces agarraron una temática, fue de María Huerta, hizo el ejercicio del diagrama. Aquí lo que me gustó es que cada persona pues hacía su propia manera de hacer el diagrama, pero se apegaron un poquito a lo mío y ya después ponen el dossier de obra. Y estos ejercicios son padres porque te ayudan como que a practicar y a hacer esta cosa como de, exposiciones ficticias, pero estás reforzando la cosa de que hay un eje central, hay una columna vertebral que estás sosteniendo, como cuando haces un ensayo. Aquí también es de otra de mis alumnas. Hizo lo que le pedí de poner un epígrafe, hablo del objetivo, tema central. A mí normalmente no me gusta tanto como que ponerle este tipo de cosas, porque se me hace como que mejor que lo lean y les quede claro, que no esté tan específico. Pero pues también es válido, porque hay gente que quiere ver específicamente, a ver, muéstrame el objetivo, muéstrame cuál es la manera de hacer. Los artistas, y también aquí ella hizo su propia manera de hacer el cronograma, el diagrama, que de hecho me gustó mucho porque aquí mismo metió la simbología, para que te quede claro. Este artista, por ejemplo, toca estos 3 colores, que significan psicológico, refugio y distorsión, ¿no? Entonces, pues, se va enriqueciendo, cada persona le da su interpretación y lo hace más padre. Acá, bueno, ya por último, en cosas que les quiero platicar, es sobre el proyecto de Deadline, que lo mencionó ahorita Cristian en mi semblanza. Es un proyecto de exposiciones periódicas que yo empecé en 2018 y se llama Deadline por esta idea de las fechas límites, que a mí me molestaba mucho, como la noción de que, los artistas no trabajamos, solo trabajamos cuando nos llega la inspiración y cuando la musa se posa en nuestra ventana y así. ¿Por qué no? O sea, ustedes sabrán, tienes que hacer una pieza para una tarea, para un proyecto final, para la convocatoria que cierra en 2 meses. Entonces, trabajamos también con deadlines y eso afecta el proceso creativo. Entonces, deadline es una exposición que yo hago cada 3, 4 meses en la que solo pueden aplicar las piezas recientes, piezas que fueron hechas un mes antes de la exposición o normalmente doy un mes de gracia. Sale la convocatoria y cierra al mes siguiente. Entonces, siempre es una revisión súper reciente del arte en Monterrey, artistas locales. Al principio solo participaban artistas de Monterrey, obviamente empezamos chiquito con espacios independientes de amigos, pero con el tiempo se fue popularizando y entonces han participado artistas de Ciudad de México, artistas de Querétaro, de más lugares. Una vez incluso un artista que estaba en Suiza, era de Monterrey, pero estaba en Suiza y mandó su pieza desde allá. Entonces, aquí no la he actualizado, me disculpan, pero pues ya llevamos varias. En el caso de Deadline, más que un ejercicio curatorial, porque realmente no hay un ejercicio como tal, es una convocatoria y seleccionamos pues lo más padre, lo más reflexivo, etcétera. Siempre hay un juez invitado, entonces el juez invitado es realmente el que hace como la curaduría, pero es un ejercicio más como de gestión cultural y de trabajo con espacios independientes, con artistas y todo. Ha sido muy enriquecedor para mí desde 2018 que estoy trabajando con esto, porque pues han participado más de 100 artistas y hasta ahorita llevo 9 deadlines, entonces ya he trabajado en 9 lugares diferentes. Casi todos espacios independientes, pero para Deadline 6 nos invitaron a un museo. Entonces aquí también estuvo padre, porque ya fue como que, wow, la sala del museo y todo este tipo de cosas. Aquí pueden ver como el recorrido 3D,
qué piezas teníamos y todo eso, ¿no? Entonces, les quería comentar de esto. Pronto voy a abrir la convocatoria para Deadline 10 y de nuevo va a ser para artistas de toda la República. Entonces, para que estén pendientes en la página de Deadline Monterrey y pueden ver la página web y todo eso. Entonces, a ver, ¿cómo regreso con ustedes? Acá. Y voy a dejar de presentar. No sé cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo me queda. Tengo 1 hora. Llevo una hora 10. Aquí hay unas preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, Leonardo pregunta si el statement de la exposición y el texto que es de sala son lo mismo. No. Ok, de raíz yo diría que no. Porque el statement es como el trasfondo de la exposición, ¿no? Y ahí es donde puedes escribir. Esta exposición es una llamada de ayuda, es una llamada de emergencia, no sé. Eso lo pones en la carpeta. Pero el texto de sala es específicamente un puente con el público. Es una herramienta de mediación. Entonces, el texto de sala es lo que ya sabes que lo va a leer la gente. Y a lo mejor ahí no pones tantas cosas tan específicas y lo ajustas, como les comenté. Una pregunta, pues. Perdón. Adelante, Leonardo. Gracias, Cristian. Quería preguntar, ¿ese texto, el texto de sala, podría repetir cómo lo dividiste? Sí, bueno, depende, ¿no? Depende de para quién estás haciendo el texto de sala, pero déjame te muestro. Acá. Normalmente yo hago 3 párrafos máximo o 4, o sea, no me paso así como de media cuartilla, y lo divides también conforme a cómo es la exposición. O sea, tú como curador conoces. Por ejemplo, en el caso específico de Karen Reyes, yo sabía que hay 8 pinturas que todas pertenecen a la misma serie. Entonces, todo este último párrafo me lo aventé específicamente sobre esa serie y sobre por qué las personas que las pintó y qué significa y todo eso, ¿no? La belleza, como la leyenda, tiene vigencia. Más o menos de qué trataba. Y sé que también había otro grupo de pinturas que más bien eran como que políticas y hablaban sobre la Casa Blanca y Estados Unidos. Entonces aquí también hice mi división. Esto que para mí son divisiones en párrafos, en el espacio y en la obra del artista son divisiones temáticas. Y al principio pues casi siempre hablo sobre qué es la exposición, o sea, quiénes están exponiendo, de qué se trata, en rasgos muy generales, ¿no? Cuál es el verdadero trasfondo de esta exposición y ya después lo desarrollas. Pero aquí es como les digo, esta es como una fórmula muy general, se adapta a cada tipo de caso, a cada exposición que tengas, etcétera. Porque en la otra, en la de Esteban, no llevé esa estructura. Desde el principio quise adentrarme a lo teórico, por eso empiezo con la epígrafe. Y empiezo hablando así como que cuáles son todo lo que aborda la obra de Esteban. Y en el caso de Gina, por ejemplo, estaba mucho más sencillo porque pues es para el museo y entonces toda la gente tiene que poderlo leer y entender. Entonces es así como que bien puntual. A ras de suelo es una muestra comprensiva del trabajo de la última década de Gina Arizpe, por medio de proyectos de corte social antropológico en los que el artista atraviesa su cuerpo y su vivencia para cuestionarse qué no vemos y a quiénes no vemos. El cúmulo de obras presenta una lectura amplia de temáticas de desigualdad social, desamparo, desaparición de mujeres, invisibilidad laboral, migración y vulnerabilidad, entre otras. Y luego ya como que hablo más sobre el proceso del artista. Gina se pone en el lugar del otro, porque ella hace mucho como que performance, entonces quise hablar de esto. Y al final lo que les digo, que es como que el mensaje institucional. ¿Por qué la institución está feliz de tener esta pieza, esta muestra? ¿O por qué nos justificamos? Por esto estamos haciendo esta exposición. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, porque como te digo, depende de a dónde va tu exposición.
que hay jóvenes y maestros, creo que es un buen momento para invitarlos a hacer preguntas, comentarios, etcétera, como mencionaba al principio de la presentación. Este tema de la curaduría es importante porque de repente damos cosas por sentadas, pero este ejercicio que hace Paola Livas de formalizarlo a partir de una propuesta, a partir de una investigación que desemboca en un posgrado, pues nos ayuda a establecer como criterios formales y que nos ayuda a aterrizar cosas y a desmitificar lo que es esta cuestión de la curaduría. Valeria, levantaste la mano, adelante. Sí. Yo tengo una duda en el sentido de un error común con el que te hayas topado en el caso de los productores al momento de hacer la curaduría, porque yo personalmente no he llevado todavía ninguna materia o optativa acerca de curaduría y como producción creo que debería prepararme, ¿no? Para ese momento, ¿no? Ya. Un error como que en el que nos podemos topar todos, Qué algo que buena se repita. pregunta. O sea, tú me preguntas como artista, ¿verdad? Sí, como productor uno tiene pues que estar ya con la idea, ¿no? De esto y quisiera saber un error común con el que nos podemos topar, qué prevenir. Pues te puedes topar con el curador rockstar que quiere ser protagonista de tu propia obra. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Es lo que les dije desde el principio. O sea, ahorita tenemos al curador en una figura tan endiosada que imagínate que hagan una expo tuya y salga más grande el nombre de él cuando es tu obra, ¿no? Entonces, está bien gacho, pero uno como artista tiene que siempre estar defendiendo su obra y su voz. Entonces, tú llegas con un curador que a lo mejor te gusta cómo hace su trabajo y tienes que calarlo, tienes que fijarte de que, oye, esta persona se nota que es receptivo, que es observador, que escucha y que sobre todo lo que va a hacer sostener mi trabajo y ayudarme a que le llegue a las personas, porque el curador no se tiene que imponer a tu trabajo, más bien tiene que, así lo veo yo, esta es como mi visión personal y como yo intento hacerlo, pero tiene que tender un puente entre tú, el público, la institución, el espacio que te recibe y ya. Pero al final el que realmente está siendo la voz cantante o la voz discursiva eres tú como artista. Entonces, un error común que yo he visto es a lo mejor es de que pues los artistas a lo mejor se hacen menos o se achicopalan porque, ay, el curador me está diciendo que no sé qué y que me quiere poner en esta exposición, pero yo siento que mi obra no va por ahí. Pues defiende tu obra y habla con la persona y le dices, oye, ¿sabes qué? Estás entendiendo mal mi pieza. A veces eso pasa y también es un error que yo he cometido. Una de las primeras veces que hice curaduría, que de hecho fue para mi entonces novio, pues él tenía una serie de pinturas y yo me tripié y me aventé todo este discurso de que no, sí, tus pinturas hablan sobre esto y lo otro. Y al final hice el texto y todo, pero él no estaba cómodo porque me decía que es que realmente no, o sea, eso te lo inventaste y no tiene que ver con mi intención detrás de la obra. Entonces ahí es donde puede haber como este mal vicio de la curaduría que terminas llevando la pieza por donde no era. Entonces creo que eso es como muy, muy fundamental. Y como yo pienso que todas las cosas siempre se están alimentando una de la otra. O sea, el curador realmente se alimenta mucho del artista. No saben cómo a mí me encanta tener estas conversaciones donde estás 3 horas en un café y te están hable y hable y hable y hable. O sea, a veces me siento hasta como psicóloga porque estás cuidando a la persona. De nuevo regresamos a lo de cuidar. Lo estás cuidando porque lo estás escuchando, le estás dando toda la atención, le estás haciendo preguntas sobre su vida y entonces eso está padre. Y creo que es muy importante conservar ese tipo de cosas, o sea, en una individual, en una colectiva, ahí a lo mejor el curador pues es realmente la voz discursiva porque es el que está decidiendo por qué se ordenan esas cosas y cómo. Entonces eso y qué más, pues con el dinero también fijarse que cómo se está repartiendo, quién está ganando qué. O sea, yo soy curadora independiente, pero cuando trabajo con amigos que son artistas y que me dicen de que, oye, ayúdame con esta expo, pues no trabajo gratis, pero normalmente llego a acuerdos como trueques. De que, bueno, yo te ayudo con ordenar, yo de repente voy al montaje, yo te escribo el texto, pero hacemos un trueque y yo me quedo con una pieza tuya y ya decidimos cuál y hacemos todas estas negociaciones. ¿Y qué más? Bueno,
como productor yo creo que eso, tienes que también estar bien al pendiente sobre qué está haciendo el curador. Hay veces que el productor realmente está tan ocupado con su obra que es de que tú encárgate, ¿no? O sea, hands off y tú encárgate de todo lo que tiene que ver con la exposición. Y está bien, pero le tienes que tener mucha confianza para que no vaya a ser que luego llegues el día de la inauguración y digas de que no manches, ¿por qué pusiste este color en las paredes? Nada que ver, se ve horrible, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y como curador, pues lo contrario, ser bien sensible a los artistas, recordar que ellos son los que tienen la voz cantante y que tú estás ordenando y todo, y pues siempre estar abierto a aprender. Va, muchas gracias, Paula. De nada. ¿Alguien? Sí, vi otra manita levantada. Leonardo otra vez. Adelante, Leonardo. Sí, ¿cómo le has hecho para la cuestión del presupuesto? O sea, sí me imagino que, por ejemplo, con las convocatorias como el FONCA y así, te cubren un cierto porcentaje, ¿no? A veces no te lo cubren todo. Ujú. ¿Cómo le haces para completar este otro porcentaje? ¿Por patrocinios o qué otro medio alternativo has usado tú? Bueno, yo particularmente nunca apliqué al FONCA una vez hace muchos años y no quedé. Y también con Deadline he aplicado como 2 veces al PAC y no nos lo han dado. Entonces realmente como artista y en mis proyectos independientes de curaduría casi nunca he tenido apoyo externo. Lo que sí he logrado tener, que ha estado padre, pues han sido patrocinios de cerveza o de mezcal o ese tipo de cosas. Pero en ese nivel, la verdad, yo estoy igual que tú. O sea, por ejemplo, en este proyecto de la casa de muñecas, que sí lo quiero hacer y que tengo mi estimado de que me voy a gastar como menos de 100,000 pesos, pero más de 50, pues ahí sí tengo que ver a qué convocatoria aplico, cómo le hago. Pero pues esta pregunta la veo más como desde el lado del productor y, y pues el panorama está difícil, me imagino, tanto allá en Baja California como acá en Monterrey. Aparte ahorita yo como trabajo en la institución cultural del estado no puedo aplicar a ninguna convocatoria, entonces también estoy un poco mermada por eso. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando hablamos de proyectos pequeños, casi todo sale con la colaboración, con las redes colaborativas. Y eso lo he visto muchísimo en Deadline, que ya llevamos 9. Y entonces siempre es de que, ay, necesitamos un monitor y un iPad. ¿Alguien tiene? ¿Quién nos lo presta? No sé qué. Ah, pues resulta que tal espacio lo tiene y no lo va a usar. Ah, pues jalas, nos lo prestas, etcétera. Si se tienen que hacer formatitos, pues los haces y los firmas. Pero si no, pues nada más con la confianza en las personas. Y así se va. O sea, Deadline nunca me ha costado más de 3,000 pesos cada exposición. Siempre intento tener mi guardadito de mínimo 3,000 pesos, que es como mi colchón, para pagar los viniles y ese tipo de cosas. Pero, y a lo mejor tantito de promoción en Instagram o sí. Pero pues sí, he trabajado a lo mejor en ese sentido con proyectos pequeños. Y ya cuando es institución, desde el principio te dicen, hay 100,000 pesos, hay 300,000 pesos, hay solamente 20,000, entonces ni para las cocas. Entonces ahí es como te vas calibrando. Ok, muchas gracias. Y bueno, tengo una duda que a lo mejor puede ser como un poquito tonta. Pero ¿qué diferencia, o sea, tú has visto en gestión cultural y en curaduría? Mm, Pues justamente tiene que ver con esta cosa conceptual que les decía al principio de la presentación. En la curaduría cuidas el concepto detrás de la obra y cuidas todo lo que tiene que ver con el conocimiento y así. Y al menos la gestión cultural, no sé por qué, pero yo la veo como esta cosa más práctica, logística, de que, bueno, quiero abrir tal espacio, entonces tengo que hacer una agenda y tengo que invitar artistas y luego tengo que conseguir a lo mejor patrocinadores o todo este tipo de cosas, que siento que es otro tipo de inteligencia, que es como una inteligencia interpersonal y también una inteligencia muy lógica de estar acomodando las cosas, pero la curaduría, a como yo la veo y como yo la ejecuto, es esto que tiene que ver con el detrás de la obra. Como la frase de Duchamp, que las obras no te estorben, porque realmente lo que tú haces como curador es producir conocimiento, llevar un discurso, una idea, y entonces acomodas las obras de tal manera que esa idea sí se transmita. Y más o menos ahí es donde yo veo la diferencia, ¿no? O sea, en uno estás trabajando directamente con exposiciones y con esto,
y en otras estás trabajando con proyectos que tienen que ver con logística y administración, hacer Exceles. Y no lo digo con nada malo, porque realmente es muy bueno la gente que es buenísima en esto. Justo, creo que hay una buena respuesta para esto. Cuando yo tomé el curso de curaduría, de especialización en curaduría, el que me lo dio fue el curador de Marco, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, muy importante. Y entonces estábamos llevando, cada quien propuso un proyecto y teníamos que hacer la carpeta, justificarlo y todo. Y él nos asesoraba. Y ahí fue cuando yo propuse lo de Deadline. Esto fue en 2017. Y él me dijo que no era tanto un proyecto curatorial. Y él me dijo, mira, hay proyectos que son un pastel. Es decir, es como una curaduría. Es un producto, ¿no? Tienes tus ingredientes y no sé qué, y lo haces. Y hay proyectos que son como un horno para hacer muchos pasteles. Entonces, más o menos esa analogía te puedo dar sobre la curaduría, que sería hacer pasteles, y la gestión cultural, que a lo mejor es hacer el horno para que haya muchos pasteles. Qué bonita analogía. Muchas gracias. ¿Alguien más o que me quieran contar de cómo son las cosas allá? Aquí Sí. adelante. Perdón, me espero. Adelante, Vanessa, adelante. Por ejemplo, tocas el tema de el acercamiento al público dependiendo del espacio, pero también como artista, o sea, mi pregunta para ti, tú como artista y como curadora también, ¿cómo le haces a veces para realizar este acercamiento con tu obra, teniendo conocimientos de curaduría? Porque siento yo que muchas veces también, bueno, no sé, a mí se me complica mucho tener esta justificación que sea satisfactoria para, pues para, museográficamente hablando, para una exposición, pero que luego como que choca con las personas que van a la exposición. Entonces, ¿cómo le haces para sobrellevar esto, como sin irte muy lejos y sin ser tan autorreferencial, pero a la vez tocando al público? No sé si me explico. A ver, te voy a responder y me dices si te entendí. Okay. Pero es que es una buena pregunta, porque, por ejemplo, a mí ahora me pasa que como productora, cuando estoy pensando en una pieza, ya estoy pensando de que, wow, esta pieza se parece a tal de Sara Medina y se parece y también a tal de no sé qué, y ya me armé como una expo colectiva donde mis mismas piezas que todavía no he hecho caben. Entonces, sí, esto que dices de que tengo una visión de que ya me fui muy lejos y ya me imaginé cómo la pondría en el espacio y en qué espacio y cómo iría la cédula y todo eso, ¿no? Siento que esto puede ser una herramienta de doble filo, o sea, puede beneficiarte al producir, pero también puede ser un detrimento, porque a lo mejor te tienes que enfocar 100% en la obra y ya después sucede lo demás, ¿no? Pero al menos en mi caso, Vanessa, sí me ha servido como proyección. Así lo veo, como cuando en Stan Raven, no sé si veían esa serie de Disney, pero que se detiene así y ve al futuro y tiene como estas premoniciones. Más o menos así a veces me lo imagino. Y eso me ayuda a tomar decisiones desde la producción. A lo mejor pienso de que, bueno, si realmente quiero que entiendan mi mensaje, entonces lo voy a poner de esta manera, porque si lo expongo y la luz le da desde acá, la gente lo puede leer y así. En ese sentido me ha servido, pero también te digo, también puede ser un detrimento a la hora de producir. ¿Y qué más? Y bueno, también por eso están diferenciados los roles y hay gente que dice, yo nada más me quiero dedicar a producir y produzco mi obra porque aquí está mi mensaje y ya que llegue alguien más y me ayude a compartirlo y difundirlo. No tiene nada de malo estar en uno o en otro. Por eso les decía que al principio me dijeron, o eres uno o eres otro. Yo sí creo que existe la flexibilidad de estar en los dos campos y estar intentando aportar al uno y al otro. Ah, mira, qué buena. No sé, dime, Vanessa, ¿te respondí? Sí,
Sí, me respondiste. Muchas gracias. Bueno, pero ahorita no sé si te puedo hacer como la pregunta o vas a leer la pregunta que alguien te puso. Dime, ahorita leo la pregunta de Gabriela. Como dentro de la misma pregunta, por ejemplo, me ha pasado a mí y también he visto que le pasa a amigos, que muchas veces, pues en el producir nos perdemos mucho, entonces a la hora de justificación o a la hora de, bueno, ¿esto qué significa? Nos perdemos, no sé si es porque ha habido un proceso muy personal con la obra, pero ahí tú recomendarías como acudir a otra persona para también tratar de explicar Ujú. lo que tú hiciste para poder justificarlo. Por completo, sí, o sea, es lo que te decía hace rato, que cuando soy curadora y viene un artista y me dice de que, ay, de chiquita escuché esta canción de John Lennon y toda mi producción viene de ahí, eso es clave, eso es muy importante, porque te sirve para darle orden. Y ahora el tallereo siempre es, bueno, no siempre, pero es bueno. Yo creo que no hay que tenerle miedo al tallereo. Que es decir, te puedes juntar con tu colega que a lo mejor también es de tu edad y a lo mejor tiene muchas cosas irresueltas y te da, pero te conoce muy bien y te puede decir de que, ah, mira, se me hace que te tienes que ir por aquí. O puedes buscar un maestro. Sobre todo, si estás batallando con la teoría, busca un maestro que sea bien teórico. No sé cómo esté su universidad, pero por ejemplo en la mía era muy teórica, muy, muy teórica. De hecho, mis compañeros se quejaban de eso porque ellos querían pintar y esculpir y producir y casi todas nuestras clases era de que, ay, lean este PDF y la siguiente semana lo comentamos. De ahí me alimento muchísimo para lo que hago en curaduría porque me sirve para toda esta investigación y por eso siempre tengo mis referentes de que, ah, bueno, esto lo dijo Bartes y esto lo dijo Benjamin y así, ¿no? Pero si a lo mejor esa es tu parte que tú sientes que no es muy fuerte, pues aliméntate de las otras personas, o sea, todos tenemos algo que aportar y si lo tuyo a lo mejor no está tan sedimentado en lo teórico, hay alguien que sí, y hay alguien que más bien está de ese lado y no produce, entonces todo se conecta y puedes ahí, como te digo, hacer redes de colaboración. Entonces sí te recomendaría que si estás batallando con eso, busques a una persona que a lo mejor que admires, que esté en un puesto que tú digas de que esta persona va a entender y me va a sacar todas las referencias y me va a decir, léete tal libro, o con un amigo que a lo mejor te da cosas más intuitivas. Muchas gracias. Uh-huh. Y Gabriela me pregunta, ¿los patrocinios, la carpeta curatorial se les presenta igual o hay una forma diferente de acercamiento? Sí, muy bien, Gabriela. Justamente tienes que modificarla para tu público. Porque, por ejemplo, al museo, al curador, a esta persona sí le quieres dar todo el fundamento teórico y decir de que no, es que esto lo dijo Bauman y no sé qué, pero al de cervecería Cuauhtémoc, ¿qué le importa, verdad? O sea, él nada más quiere saber cuál es tu tipo de público. Así me ha pasado cuando quiero cerveza. Les digo de que no, pues, o sea, a mis expos siempre va gente de 18 a 30 años, gente joven, gente así como que hipster, y eso es lo que a ellos les interesa saber, porque más bien ellos lo que hacen es como segmentación de mercado. Y si les interesa colocar ahí su producto con ese tipo de público, pues te van a decir que sí. Y si más bien les dices, no, a mis exposiciones van personas de más de 50 años, que no sé qué, que tienen dinero, a lo mejor tienes que irte con otro tipo de producto. No sé si han visto que, por ejemplo, Tequila 1800 está bien metido en el arte contemporáneo, da un premio en Sonamaco. Y ahorita también el Mezcal 400 Conejos también está metiéndose con esto, pero más como del lado del arte contemporáneo. Así que lo que les interesa a ellos, el arte emergente más bien, es un público más joven. Y pues sí, las marcas también hacen sus estudios de mercado y deciden dónde meterse y tienes que configurar tu carpeta hacia eso. Yo tengo una pregunta. ¿En qué medida, como tú como curadora, te permite darle visibilidad pues a artistas de tu generación, artistas de Monterrey, y llevarlos tanto en el espacio local, pero también fuera ya a nivel regional, nacional o internacional, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues también depende de tu proyección como curador, ¿no? Y de cómo te vaya. Porque si nada más, bueno, en mi caso, tampoco es como que yo ya haya expuesto en el MoMA ni nada, y no sé si vaya a suceder, ojalá que sí. Pero pues ahí es donde tú decides, estos son mis
gallos, a estos me los llevo porque quiero que los vean. Hay una buena anécdota que les voy a platicar porque es concerniente a esto, pero aquí en Conarte, que es donde yo trabajo, logré meter una propuesta para un proyecto que se llama Curaduría Joven. Y justo lo que yo vi es que la institución tiene muchos espacios para los artistas de mediana carrera y los artistas ya establecidos, ¿verdad? Al menos así ha funcionado con arte en esta última administración. Está haciéndole mucho caso a los artistas que tienen como 40 años y a los artistas que ya tienen muchas décadas produciendo y que son como que estandartes del arte regional. Pero los jóvenes se han quedado fuera y por eso como que protestan y por eso dicen de que dónde está la visibilidad a nosotros. Y pues yo también, siendo una artista joven y curadora joven, dije, pues hay que abrirle las puertas de la institución a estas personas. Entonces, desde que se hizo la planeación del año pasado, yo propuse este proyecto y logré que se le acomodara un espacio y un presupuesto, que no es el presupuesto más grande, pero es un presupuesto que permite trabajar. Y entonces, a partir de esto, presenté unas opciones para curadores jóvenes que podían hacer esta muestra y las revisaron en el consejo y decidieron, bueno, vamos a trabajar con esta persona. Y de tal manera que este curador joven, que se llama Asaí Balboa, va a hacer una exposición que se llama Babel en uno de nuestros espacios institucionales, con presupuesto, con honorarios, y él invitó a 7 artistas jóvenes locales, algunos todavía no han terminado la Facultad de Artes Visuales. Entonces yo estoy muy emocionada por ese proyecto, de hecho va a inaugurar apenas el 22 de julio, y es esto que dices, Cristian, de que pues desde la institución intenté ahí hacer un movimiento para que se le permita la entrada a los curadores jóvenes. Esto no fue como mi rol de curadora, fue más bien mi rol de burócrata, pero ahí se van haciendo los espacios. Y tanto como funcionó esto aquí, a lo mejor puede funcionar en esto que tú dices de la proyección internacional. Yo he visto que hay convocatorias para curadores, residencias para curadores, que te dicen de que, no sé, en Holanda se abrió esta residencia, Looking for Curators, y a lo mejor tú ya llegas con tu carpeta hecha y dices, bueno, vamos a exponer en Holanda, quiero llevarme estos que son mis gallos y ya tengo esto y bla, bla, bla. Y si te seleccionan, pues súper padre, porque no solo estás llevando tu curaduría, sino que también estás llevando a tus artistas. Entonces está muy bien estar como que al pendiente de esas convocatorias. Chicos, ¿hay alguna otra pregunta, comentario o duda? Adelante, Leonardo. Tengo otra duda. Cuando haces el trato con esos patrocinadores, exactamente qué te piden a cambio, o sea, sí, ellos te dan el dinero para que realices tu expo, ¿no? Pero tú qué les das a cambio a ellos. Sí, la ganancia de las piezas que se vendan, que pongan su producto ahí o Sí, otra. exacto. Les das pues el espacio y la visibilidad. Por ejemplo, en la expo que tuvimos, a ver, déjenme les muestro. De Deadline en el museo, ¿esta? Deadline 6, estuvo bien padre porque tuvimos un mezcal y ellos pues lo que nos pidieron es que en esta zona, que era la mera entrada, se pusiera una mesita con un bartender, un mixólogo, y también trajeron de que pues todos sus logos, trajeron una decoración y todo. Yo dije, bueno, no le estorba la pieza, porque al final del día en las inauguraciones mucho es el aspecto social. La gente quiere ir a platicar y a convivir, y eso está muy bien. Y dije, no le estorba la exposición, y más bien pues queda padre, y se hacían filas y filas y filas, porque pues mezcal gratis, y aparte te lo preparaban bien padre. Y lo que ellos pedían era eso, o sea, queremos tener el espacio, queremos tener nuestros logos visibles, queremos que en la publicidad pongas nuestro logo, eso te lo suelen pedir. Entonces, por ejemplo, en el flyer puse el logo y que normalmente también te piden que lo subas en redes sociales. Ahorita el poder de las redes sociales es muchísimo. Entonces, te pedimos que por favor subas stories de gente tomando nuestro producto para que nosotros las podamos retuitear. Y a veces es así de sencillo, nada más te piden ese tipo de cosas. Y pues ya, tú dices, pues win-win, ¿no? O sea, yo tengo lo que necesito, la gente se la va a pasar padre y la marca pues también está ganando visibilidad, porque a veces son marcas nuevas, son startups o lo que sea, y les sirve. Obviamente es más difícil si te vas con
con cervecería, con 2X. Yo siempre he querido tener patrocinio de 2X. Y pues para ellos va a ser de qué me sirve un evento donde vayan 200 personas si yo ya estoy muy bien colocado. Entonces, me da pena que los únicos ejemplos que te doy son de alcohol, pero son los patrocinios que yo he tenido. He sabido de artistas que es como que, ay, voy con Cemex porque mi pieza necesita materiales de construcción. Y hay empresas que se supone que sí tienen este corte artístico y que sí les interesa participar porque a lo mejor ellos ganan a cambio algo en donación o así, ¿no? Entonces, esos casos sí se dan y ellos te van a especificar qué quieren de ti. Muchas gracias, compañeros, por su presencia el día de hoy. Quiero agradecer a Paola Livas que nos haya brindado este tiempo para hablar de los procesos curatoriales y particularmente de este método para integrar esta carpeta curatorial. Espero que no sea la única vez que nos acompaña acá en la Facultad de Artes. Seguimos mañana y el sábado. Mañana tenemos el tema del registro de obra en términos legales, de marca, de imagen, y el sábado tenemos el tema de cómo preparar un taller artístico para, a partir de la propuesta artística de cada quien, ¿no? Llevamos con esta, es nuestra tercera masterclass, nos ha ido muy bien, muchas gracias por la asistencia, también las y los ponentes han estado súper bien, y pues seguimos. Creo que por hoy es todo. Y sí, adelante, perdón. Sí, Cristian, nada más así como que comercial. Chicos, me pueden agregar en redes sociales, en Instagram, y pues cualquier duda o cosa que tengan o colaboración o así, pues yo estoy súper abierta, entonces se los voy a poner acá en el chat para que lo puedan tener. Y muchas gracias de nuevo por la invitación, por su paciencia y por ser tan participativos. A usted, muchas gracias.